Buongiorno a tutti. Buenos días para todos y bienvenidos a este encuentro con el título Caridad y Ciencia, el misterio de la relación de tratamiento. No es un encuentro para, para expertos o solo para expertos, porque la emergencia, la, la pregunta de la necesidad del hombre cuando se vive una sofrencia, un sufrimiento, una cosa triste, es un sufrimiento que tiene que ver con todos, independientemente de lo que creemos. La razón del título es que esta estructura natural nuestra del hombre, el cual es como lanzado hacia el alto cuando intuye o cuando encuentra una necesidad por primera vez en este tiempo moderno, se corre el riesgo de ver y de vivir en modo separado el impulso original, la estructura original que nos empuja hacia el prójimo y por el otro lado el intento operativo de hacer algo. Esto es aún más verdadero en nuestro mundo en el cual por elección hombres y mujeres eligieron dedicar su propia vida a tratar a los demás. Por esto el encuentro de hoy no será una reflexión teórica sobre la caridad y sobre la ciencia, sino un encuentro con los testigos que nos pueden ayudar a entender cómo en su experiencia este reto, este desafío, esta realidad se afronta. Por este modo, no pierdo más tiempo y os presento a las personas que aceptaron este trabajo de contarnos su propia experiencia sobre este tema. Comienzo por kilómetros, de quien viene más lejos. El profesor Andrea Mariani, que es un amigo nuestro que labora en la Mayo Clinic y es el responsable del programa de investigación en oncología ginecológica. Entonces, es una persona totalmente dentro questo desafío. En segundo lugar, tenemos al profesor Roberto Bernabei, que es un catedrático que trabaja en el Policlinico Gemelli. Es el responsable de la Escuela de Especialización en Geriatría, presidente de la formación Italongeva, y tiene muchos otros encargos que no puedo enumerar en este momento. Y sobre todo en este momento es una persona que cada día tiene que ver con pacientes cuya patología que, que en apariencia no tienen un remedio. La doctora Mariela Enoch, la conoceréis, es el presidente del Hospital Pediátrico Bambino Gesù y es también y fue miembro del Consejo de Administración del mismo hospital. Es una persona con grandes responsabilidades, no directamente en la actividad clínica, sino en el permitirla, en el volverla practicable y accesible al mayor número de niños, al mayor número posible de niños. Lo sabéis que el Bambino Jesús atiende un número muy grande de patologías.
Y finalmente, incluso si no tiene necesidad de ser presentada, Rose, que es enfermera y es la responsable del Meeting Point de Kampala, del cual es presidente. Vosotros lo sabéis, desde hace años se ocupa del tratamiento de huérfanos y de sus familias, y además de una obra educativa eh, a favor de los hijos de los enfermos. Y por esto la saludamos. Tenemos que recuperar el tiempo, por esto os pido a todos de respetar los tiempos que hemos dicho. Comienza el profesor Mariani. En primer lugar, estoy muy agradecido de estar aquí en el meeting de Rimini. Agradezco a los amigos Giulio que me invitaron en este camino y me están acompañando. Sí, porque este es la historia de un camino de conversión personal, un camino hecho por rostros que me acompañan a través del camino de la vía, y a quienes agradezco mucho. Amigos que me ayudan a juzgar lo que me ha sucedido en la vida y a preparar este trabajo. Por esto, gracias. Un agradecimiento especial a mi familia, a Rafaela y a mis 4 hijas, Leticia, Pietro, Giovanni y Giacomo. Me pidieron de hablar de caridad y ciencia y de la relación entre ellas. ¿Qué cosa entendemos por caridad? ¿Qué cosa entendemos por ver al paciente como persona? Después está la ciencia como técnica médica y cirugía e investigación. Si no sé hacer bien mi trabajo como médico, por el otro lado, cuando la ciencia se olvida del paciente, se rompe este vínculo. Por esto, la caridad y la ciencia están juntas. La una no puede trabajar sin la otra. Pero, ¿cómo pueden estar unidas la caridad y la ciencia en nuestro trabajo? Yo soy un cirujano y trabajo en la Mayo Clinic. La Mayo Clinic es un gran hospital americano. Es uno de los más grandes y más importantes hospitales de los Estados Unidos. Se funda sobre un principio importante. La medicina está hecha de 3 partes, 3 escudos: la cura del paciente, la investigación y la educación. Como podéis ver, en la Mayo Clinic la ciencia y el tratamiento del paciente van juntos. Las necesidades del paciente están al centro de todo y tienen que guiar a la clínica en la investigación. Este soy yo, que trabajo y hago cirugía robótica. Yo entro en la sala, el paciente generalmente duerme. Yo trabajo incluso separado físicamente del paciente. Esto es lo que yo veo. Yo veo las vísceras. Esto nos puede hacer ver cómo es fácil separar el acto técnico del rostro del paciente, separar el acto de su finalidad. Es fácil trabajar sin pensar que tengo delante de mí una persona. ¿Qué cosa me permite de no quedarme solo en las vísceras, de no tratar la enfermedad como un acto mecánico? ¿Qué cosa me permite trabajar como un cirujano en la Mayo Clinic? Para responder a todas esas preguntas, os contaré mi historia. En primer lugar, ¿qué cosa me movió a hacer caridad y ciencia? ¿Qué cosa me movió a ser el cirujano y el investigador? Después de haber estudiado medicina, encontré mis primeros maestros, Luigi Fregerio. Gracias a él me di cuenta que lo que hacía no era suficiente. Tenía que aprender algo más para los pacientes. Tenía que aprender mejor la cirugía. Hacia en noviembre de 1996 tuve la oportunidad de andar en América, a la Mayo Clinic en Minnesota. No fue fácil ir a otro país como cualquier inmigrado. Está la dificultad del idioma, una cultura distinta. Estaba lejos de mi familia y no tenía
dinero. Además, en Rochester hace mucho frío, se tiene la nieve casi todo el año y en ese entonces no tenía dinero para comprarme un carro, un coche. Mi amigo, el padre Jerry, me había dado una bicicleta para poder ir a trabajar. ¿Por qué hice todos estos sacrificios? ¿Por qué estudié tanto? Hice muchos exámenes en Italia y también en América. He gastado tanto dinero, he estado lejos de mi familia, de mi mujer, de mis hijos. ¿Por qué? Recuerdo cuando entré en la sala operatoria la primera vez en la Mayo Clinic. Vi a este joven médico, Peter Lim, que hacía una operación importante, la linfoadectomía, que en Italia hacían solo los primarios y la hacían muy bien. Y tenía solo mi edad. Me acuerdo de esa experiencia de belleza, de perfección, de armonía en esa cirugía. En ese momento tuve la percepción de que eso era para mí, para mi vida. Yo llegué con el deseo de aprender y poder tratar a los pacientes en manera adecuada. Y encontré un lugar y las personas donde parecía que podía estar la respuesta. Existía la promesa de una respuesta a mi deseo. El tratamiento del paciente pasaba a través de una técnica que tenía que aprender y yo no tenía miedo por cuánto me fascinaba y por este deseo de conocer. Después, en la Mayo Clinic, encontré un maestro que me dio un trabajo que tenía que hacer y yo seguí ese trabajo. Trabajé por un año con él. Después, al final de este año, estaba listo para regresar a casa en Italia. Me acuerdo que no había publicado nada. Había simplemente recogido muchos datos. Entré en su oficina y le dije, como un buen italiano, Eco, aquí están los datos que he recogido yo. No he publicado nada, dáselos a alguien a quien le puedan ser útiles. Yo regreso a casa, hice una experiencia muy bella y ahora regreso a casa. Y él me respondió, no, son tus datos. Tú has hecho un buen trabajo. Quiero que seas tú que los publiques. Tú vales. Yo valgo. Está hablando de verdad conmigo. Así me permitió de pagarme los viajes en avión para regresar a trabajar con él. Me acogió en su casa y me dedicó el tiempo. Apostó en mí. Necesitamos encontrar un maestro que sea una guía para nosotros, que tome seriamente nuestro deseo de construir y que tenga una mirada de bien sobre nosotros y que nos sepa amar. Un maestro que vea en nosotros un valor y un potencial que ni siquiera nosotros mismos vemos. Nadie me había mirado en ese modo en el trabajo y por este motivo yo me moví. Yo pensaba que con la cirugía podía curar un paciente cada vez. En cambio, con la ciencia podía curar tantos a la vez. Así entendí que el tratamiento del paciente pasaba a través de la ciencia, la investigación hecha bien, no simplemente a través de la cirugía. Siguiendo su consejo de hacer ciencia, construimos juntos una parte de la historia del cáncer uterino en la Mayo Clinic. Comencé a trabajar tanto y hemos publicado muchos y muchos trabajos. En poco tiempo me convertí en un experto en el tumor de los tumores uterinos. Iba a hablar en todo el mundo de este tema. ¿Por qué hice esto? Seguramente había una curiosidad de conocer cosas nuevas, un deseo de construir cosas más grandes, una ambición, pero sobre todo un corazón lleno de agradecimiento de cómo alguien me miró y por todo aquello que había recibido. Y esta gratitud me movió a hacer investigación. Ahora, la Mayo Clinic es un ambiente muy favorable para recordar que el fin de todo nuestro trabajo es el paciente. No obstante, he experimentado que ni siquiera el mejor ambiente ayuda en todos los casos. Hay un ambiente de competitividad, de eficiencia. Se encuentran
compañeros de trabajo que no siempre te ayudan, lo sabemos todos. El ambiente puede ser favorable como lo es la Mayo Clinic en la mayor parte de los casos, pero a veces no ayuda. Y después, en el tiempo, la vida nos pone pruebas. Y en ese modo, incluso el corazón más grande y generoso se cansa. El corazón, solamente el corazón no basta. A veces ni siquiera basta el rostro del paciente. Lo saben todos los médicos y los enfermeros que trabajan desde hace algunos años. La generosidad no es fiel. Y entonces, ¿qué cosa nos permite ser leales al ímpetu inicial? ¿Qué cosa nos permite tener juntas la caridad y la ciencia, tener una relación de tratamiento y no ver solo un, un, una, un mezzo? Incluso el ambiente no es suficiente. Si el rostro del paciente no es suficiente para sostener en el tiempo esta mirada, hace falta un amigo. Por esto comenzamos a viajar para encontrar amigos y pedir ayuda. Estos amigos nos han sostenido y nos han ayudado a renacer. Esto me ha hecho desear aún más de encontrar amigos así, incluso en el trabajo. Y en este modo, mirando para atrás, me di cuenta que han existido muchos rostros que me han acompañado en todo mi camino profesional. Los rostros son tantos, pero hay una historia particular que os quiero contar. Esta es la historia de un amigo que me ha ayudado a hacer una ciencia para el enfermo, que me ayudó a tener juntas la caridad y la ciencia. El profesor Nadim Aburustum. Yo estudio el cáncer uterino, el cáncer en los linfonodos, que son glándulas. Para entender si hay metástasis, tradicionalmente se quitan todos los linfonodos de esa área en una intervención llamada linfoadenectomía. Los linfonodos son las partes donde el cáncer arriba llega en primer lugar. Si quitamos esas partes, sabemos que se tendrá un diagnóstico más preciso y con mayor confianza. En la Mayo Clinic éramos muy famosos y muy buenos en hacer esta operación para prevenir el cáncer uterino. Yo encontré este amigo en Japón en mayo y podrían haber existido de las lógicas de confronto entre lo que hacíamos en mi hospital y lo que proponía él. En el momento en que nos encontramos, reconocimos que teníamos algo en común. Teníamos en común el deseo de descubrir lo que es verdadero. En ese periodo no estaba muy complacido de la investigación que hacía en la Mayo Clinic. Me preguntaba si lo que hacíamos estaba bien. Con Nadim pasamos tiempo juntos y nos volvimos amigos. Inicialmente no le creía, después nació en mí una curiosidad. Y esta amistad favoreció este deseo de conocer más. Decidimos de confrontar los datos de nuestros institutos. A la Mayo Clinic puse a prueba lo que habíamos hecho desde hace tantos años. Descubrimos que tenía razón él. Los linfonodos centinelas funcionaban. Publicamos estos datos con 2 artículos y otros 2 en publicación. Y después escribimos juntos líneas guías de un estudio de prospectos internacionales que comenzará dentro de poco. En mi reparto en la Mayo Clinic fue difícil cambiar cosas que hacíamos desde hace años y las cuales nos volvieron famosos. Invité a Nadim al meeting, pero no puede venir aquí. Me dejó un video que es su modo de estar entre nosotros. Pensad cuando lo guardáis que va en contra de la lógica. Podría ser un enemigo, un adversario.
De sus palabras se entiende que lo ha movido a él es el amor a la verdad y la importancia de una amistad, como algo nuevo que él descubrió. Podemos ver el video. Pienso que sea una historia de verdad profunda porque, porque es un buen ejemplo de cómo podemos trabajar. No creo que en esta empresa científica nosotros hemos hecho nada para promover a nosotros mismos. Creo que siempre he estado para el bien mayor, para buscar la verdad, para buscar las cosas que son verdaderas. Queremos siempre entender la verdad acerca de estas cosas y esta es la mayor recompensa para mí. Mi consejo para cualquiera que es más joven que nosotros, que quiere seguir estos pasos, es encontrar verdaderos amigos, encontrar gente con la cual podéis caminar juntos. Yo hubiera querido que nos conociéramos hace 20 años, pero las cosas fueron así. Si pudiera regresar en el tiempo cuando tenía 25 o 30 años, una cosa que habría hecho que sería buscar otros amigos que hubieran determinado mi vida en otro modo. Nadie me dijo esto. Si puedo daros un consejo ahora a todas las personas que están trabajando en nuestro campo, jóvenes científicos, personas que afrontan el sufrimiento y la dificultad, os aconsejo de trabajar verdaderamente para encontrar amigos y para caminar junto a ellos. Esto hará el viaje mucho más placentero y os hará haber un suceso aún mayor. Nuestra historia parla de ciencia hablando de amistad. Una amistad que ha ayudado a la ciencia a permanecer caridad, a permanecer cerca a la verdad. Es más eficaz y conveniente para todos seguir este camino. Y ahora llevo conmigo el rostro de mis amigos que me llevan en este camino. Estaba trabajando el fin de semana hace 3 semanas. Cuando estás trabajando el fin de semana tienes tantos pacientes para ver. La mayor parte son pacientes de tus colegas. Trato de ser veloz, trato de no perder mucho tiempo ni de hablar mucho, si no, no se acaba jamás. Entro en la habitación del paciente de un colega que tuvo una operación simple. No tenía dificultades. Era lista para ir a casa. No había ninguna razón para ser triste. Así hablamos brevemente de la cirugía, que fue bien, y después estaba ya saliendo de la habitación. Mientras estaba saliendo, la miro en la cara y veo un poco de tristeza en su cara. Me viene la tentación de ignorar esta tristeza. No hay tiempo, tengo que ir a ver los otros 30 pacientes. Pero después me acuerdo de la cara de mis amigos, las personas que me aman. No puedo traicionar todo esto. Y en este modo me paré y le pregunté, ¿por qué estás triste? La intervención estuvo bien, no tienes el cáncer, no hay razón para estar triste. Y así descubrí que esta mujer tenía en la casa un hijo dishábil y que tenía necesidad de asistencia continua 24 horas al día, de las cuales ella era la única responsable. Y por eso estaba preocupada de cómo ayudarlo después del intervento. Y así cambió mi mirada sobre ella. Era un paciente que tenía una necesidad, una madre preocupada por el hijo que ella amaba. Ella adquirió una cara para mí. Le hemos dado una asistencia más adecuada, mirando sus necesidades. Recordar a los amigos es el antídoto para tratar al paciente como un número. Y esto nos permite tener una mirada distinta sobre el enfermo.
Parlare per primi è difficile. El que habla primero tiene un poco de dificultades, pero también los que hablan en segundo lugar, bueno, no lo tienen muy fácil. Gracias, querido Roberto. Sì, lui ha detto. Ha dicho muchas cosas bonitas y justas. Aparte, el hecho de que, como ven, si somos generosos, normales, o decimos a nuestro compañero, tienes razón, pues esto nos lo ha presentado como algo difícil. Efectivamente lo es. Porque este mundo corre el riesgo de hacer todo lo contrario. Entonces, este testimonio ya ha abordado algo que tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. Si somos normales y generosos, a veces es algo difícil, pero es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que yo quisiera decirles es lo siguiente. He visto muchos jóvenes aquí. Veamos si existe una forma para atestiguar esta caridad, considerando que la ciencia es algo necesario hoy día. La medicina hoy viaja a una velocidad que se basa en las pruebas de eficacia. Evidence-based medicine. Si yo te doy un consejo, una píldora, una pastilla, te la doy porque hay un testimonio científico, una evidencia, una prueba científica que dice que es lo que yo tengo que hacer. Por tanto, este es un hecho real. Y luego hablaremos de la caridad. Es una experiencia de todos y si no lo ha sido, lo será. ¿Cuál es la relación entre el médico y el paciente? Quisiera contarles una pequeña historia. Consideren que hasta hace un poco de tiempo la relación entre el médico y el paciente ha sido una historia basada en el silencio, en la que había alguien que hablaba y daba órdenes y otra persona que escuchaba callada. Si todo iba bien, como mucho, existía la Ciudadela de Crony. Alguien seguramente lo habrá leído. Es un libro que hablaba de un médico de 1800 y siendo un médico bueno, era extremadamente diferente con respecto a lo normal, porque escuchaba, planteaba preguntas, hacía lo que hoy día nosotros consideraríamos un elemento básico de la relación entre paciente y médico. Porque la comunicación viene y va. Este estado de silencio con el pasar de los años ha evolucionado y consideren que si hoy día ustedes van al hospital o a visitar a su médico de cabecera, tienen que hacer un proceso y usted puede ser sometido a lo que se llama a lo que es una aceptación, el llamado consenso informado, en el que yo simplemente te digo lo que estás haciendo. Te estoy informando acerca de lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, es una información un poco aséptica. Una información que es más útil a evitar daños, problemas a la institución. Por tanto, yo me tutelo, me protejo y te digo, yo te lo he dicho todo. O sea, que si algo no va como tiene que ir, si algo va mal, no te quejes porque yo te lo he dicho todo. Muchas veces se trata de una información con muchos detalles, inclusive en contra del paciente. Yo conozco a alguien, bueno, a principios de 1980, cuando este proceso estaba en la primera fase, tuve una experiencia. Mi hermana tenía que ser sometida a un trasplante, tenía una leucemia, por tanto, tuvimos que hacer un trasplante del meollo en Seattle. En el hospital en el que se hacía este trasplante se hablaba de un tratamiento muy detallado. Se decía a mi hermana cuál tenía que ser el tratamiento al que habría sido sometida. Perdón, no es meollo, es una médula, ¿vale? Entonces había muchos tratamientos, procesos para este trasplante de médula y en un momento dado dijeron, bueno, para este proceso ella tiene el 50% de probabilidad de quedarse frita, morirse.
ya que mi hermana, gracias a Dios, no comunicaba en inglés y yo era su traductor directo. Yo, naturalmente, como soy un buen italiano y como son los italianos, dije, es un proceso que conlleva riesgo como todo proceso médico, es normal. Y si ustedes piensan en ello, esta es la diferencia que todavía es básica, que significa que este consenso informático vuelve la relación de tratamiento algo médico-legal. Entonces nosotros intentamos ser un poco más humanos porque no queremos ser tan agresivos y queremos intentar, al fin y al cabo, intentar comunicar una enfermedad que a veces puede ser mortal. Lo que intentamos es dejar un umbral de esperanza. Por tanto, alguien puede plantearse la pregunta acerca de lo que quisiera tener. ¿Quiero tener el 100% o una parte del porcentaje? 100% una parte del porcentaje. Entonces, este es el consentimiento informado. Y a veces nosotros tenemos mucha humanidad, sentido común, porque a veces es la única forma de escaparnos de la relación de tratamiento, porque si le decimos a alguien, mira, esta patología te va a llevar a la muerte, tú puedes morirte, ya que esta enfermedad es letal, es mortal, pues a veces estas personas pueden pedirte algo a cambio. Te querrá como alguien que le acompañe en este viaje hacia la muerte. Pero quizás si dejamos un umbral de esperanza, aunque sea una pizca, quizás yo estoy menos comprometido contigo, ¿no? Entonces ven que es algo muy complicado en nuestro día a día. Pero hay novedades. ¿Qué significa? Se puede concretar de tres formas. En 2014, por tanto, muy recientemente, se escribió el nuevo Código Deontológico de la profesión médica. Entonces, por primera vez, se afirma que el tiempo de la comunicación del problema que tú tienes es tiempo de tratamiento. Por tanto, en un mundo en el que se supervalora y se superpesa el tiempo, se dice, querido médico, tú debes comunicar, ya que esto pertenece al tratamiento. Entonces vean que en este código la relación acerca del tratamiento es algo concreto, experimentado. En segundo lugar, la última frontera de la medicina es la medicina de las 4 P's: predictiva, personalizada, preventiva y participatoria. Las 4 P's. Claro, son 4 simples palabras, pero estas indican algo esencial. Es decir, que hay que participar, relacionarse con el paciente. Pero al fin y al cabo, en el día a día, simplemente en la medicina personalizada no es importante solo la persona, sino que también es importante el código genético y los genes que tienes, ya que si los receptores que estos genes expresan son de un tipo o de otro, entonces la terapia deontológica puede funcionar mejor o peor, depende. Entonces, es muy tecnológica. Entonces, ven que a veces hacemos progresos, pero también volvemos atrás, ¿no? Pero de todas formas, la frontera que barre todos estos debates o teorías es esta. Aquello que el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, ha hecho con el tiempo, con el hecho de que envejecemos. Yo, en mi día a día, trabajo con las personas mayores. Y esta explosión, digamos, esta cantidad de viejos, de personas mayores, lo cambia todo. Porque estas personas mayores, ¿qué es lo que causan? El hecho de que en este país nosotros, como decía Mariani hablando de la mamá que quería salir pronto porque tenía un hijo enfermo, hoy tenemos 5 millones de personas
mayores que están enfermas, personas mayores discapacitadas. Tenemos 4 millones de personas discapacitadas y de estas 3 millones son mujeres. Estas personas están enfermas no a causa de una sola enfermedad. Si tienes diabetes o cáncer de útero, al fin y al cabo damos respuestas. Y también la relación entre el médico y el paciente conlleva soluciones. Al fin y al cabo no es muy problemática. Hoy este número increíble de personas mayores en el mundo occidental, esto significa que no hay solo diabetes, sino también hipertensión, cáncer al útero, artritis. ¿Y qué significa? Que tenemos 4 o 5 problemas que unidos no están ligados a un apoyo, a un soporte teórico. La evidence-based medicine funciona para una sola enfermedad, pero no para este universo de 4 o 5 patologías unidas. Y esta es una especie de broma, entre comillas, que lo vuelca todo, porque esto, ¿qué es lo que ocasiona? El hecho de que yo no puedo darte ninguna curación, ningún tratamiento, porque tienes 5 o 6 patologías a la vez. Y si yo no estoy atento a tu integridad, a tu persona, entonces nada funciona, tampoco el médico, a menos que no seas un médico que no funciona bien. Y esta es una cosa matemática, por tanto yo no solo tengo que lidiar con tus 4 o 5 enfermedades, tengo que lidiar sobre todo contra el nivel de discapacidad física, de las consecuencias que producen. Este es el meollo de la cuestión. ¿Y qué significa? Que no solo debo informarme, sino que también debo establecer una fuerte relación. La falta de funciones que aquellas enfermedades ocasionan deben ser curadas al igual que las píldoras o las pastillas que yo te doy. Yo te tengo que tratar igual a cuando te limpio o te llevo a la cama. Y yo, en este sentido, trabajo en el ámbito científico y de la caridad. Por tanto, hago lo que es necesario. Esta es la broma, entre comillas, de Dios Todopoderoso, como les decía. Pero también nos pone ante situaciones enteras y completamente nuevas. Piensen en el Alzheimer. Hoy día, nosotros tenemos más de 1 millón de enfermos de Alzheimer en Italia. Y desafortunadamente es una enfermedad que no tiene ninguna terapia. Por tanto, todos corremos el riesgo de llegar hasta los 90 años, pero mitad de estas personas padeciendo Alzheimer. Por tanto, consideren la forma en la que funciona el mundo. Les digo un par de cosas y luego me callo. Un par de advertencias les quisiera dar, porque todos tenemos que estar listos para encararnos a esta batalla. Ante todo, no es un caso que 2 de las casas farmacéuticas más importantes del mundo han dicho: yo no quiero lidiar en esta batalla contra el Alzheimer porque es demasiado cara. Ah, pues muy bien, me alegro. Claro, las ganancias, por un lado, no se vuelven a invertir en este sentido. Ya les digo cómo funciona la lógica del capitalismo y del liberalismo. Vemos que esto se topa contra la caridad y la provisión de terapias a los necesitados. Pero esto es muy curioso, ya ven cómo, poquito a poco, las mismas personas que hoy día piden terapias con células de embriones, células madres, y haciendo lo posible, ¿no?, a través de las células estaminales, ¿qué hacemos? Pedimos estos tratamientos y naturalmente no nos importa nada de los embriones, pero, por otro lado, al día siguiente dicen estas personas: mira, esta persona está tan mal, es tan débil, tan frágil y tan sola que quizás una muerte dulce, tranquila, una eutanasia puede resolver el problema. Y nosotros así le hacemos bien y hacemos un acto de caridad. Cuidado, porque esta es una cuestión muy, muy delicada. Son acciones malas. Y ya veremos cuáles serán las consecuencias de todo ello. Una música deliciosa, entre comillas. Y nosotros nos oponemos entera y completamente a este proceso.
E allora, due cose. Y otras dos cositas. Esto, por un lado, significa acompañar al prójimo en la parte final de su vida. O bien, significa, no sé si puedo resolver el problema de la caridad. Yo solo tengo una foto para clausurar mi intervención, porque creo que esto es lo más interesante que en mi departamento hemos hecho. Es un departamento acerca del, con las personas mayores. Lidiamos con el envejecimiento y desde hace pocos años tenemos, como ven en la foto, tenemos estas personas. Hemos empezado a acompañar a los chicos, a los jóvenes con síndrome de Down. El síndrome de Down es un envejecimiento precoz. Por tanto, yo no sé si esto es justo o equivocado, que podamos acompañar a chicos así. La persona mayor tiene 64 años, la más vieja. Ya vemos que el mundo está cambiando mucho, pero esto significa que, una vez más, aun haciendo cosas diferentes, anómalas, raras, podemos hacer bien. Pero acompañar a los jóvenes con síndrome de Down, y son ya 400 personas, un número sustantivo, esto nos ha dado la capacidad de acompañar mejor a las personas mayores que tenemos. Porque por un lado les hemos enseñado lo que hemos aprendido acompañando a los viejos, a los mayores. Por otro lado nos ha sugerido cuáles son las necesidades que tendrán las personas mayores cada vez más. Y esto no es simple caridad, esto es hacer una medicina justa. Porque si no, las personas se van de un lado a otro, porque cuando son mayores es difícil acompañarles. Y hacer este tipo de trabajo nos ha permitido crear una ciencia mejor, porque nosotros somos más científicos también con las personas mayores con las que trabajamos. Por tanto, hacer las cosas normales no es solo un acto de generosidad y de honestidad, sino que también puede ser una ayuda que nos podemos dar los unos a los otros. Grazie. Prima di dare la parola alla... Gracias. Doy la palabra a Mariela N. Quisiera subrayar este aspecto muy importante, es decir, que dentro de el desafío que la realidad, el sufrimiento, la enfermedad nos dan todos los días, por un lado, es como si nos llama, si nos pide de evocar energías que nos piden de ir más allá de lo que se sabe, más allá de lo que conocemos. La fuente de esta energía la encontramos dentro de una relación. Creo que la presidenta Enoch nos ayudará, habiendo visto el punto de observación, tiene un papel absolutamente significativo, es decir, el hospital que preside tiene el trabajo sobre la pediatría y nos ayudará a dar un paso importante. Gracias. Sono venuta per due motivi. Es mi primera vez al meeting y vine por algunos motivos. El primero es porque en esta experiencia en el mundo de la sanidad he conocido tantas personas que pertenecen a vuestro movimiento y a las cuales he conocido con una experiencia muy bella. El segundo motivo es exactamente el tema. Hoy me habéis puesto de participar en esta intervención y este tema es el tema que ha guiado toda mi vida. Yo había decidido que habría trabajado en África, pero después me di cuenta, y es más, la África permaneció toda la vida como mi amor.
Y después me di cuenta que esto no me gustaba más y quise preocuparme de trabajar en la sanidad como médico. Es una elección extraña, difícil, una mujer que trataba de hacer un trabajo de este tipo. Pero creí siempre que los contenedores, como definió nuestro moderador, es indispensable para que pudieran existir las acciones al interno, acciones de tratamiento necesarias. Un contenedor que no tiene principios éticos, un contenedor que no tiene una finalidad, que no sabe dónde tiene que ir, sino que ve soltanto las cosas del momento, no es un buen contenedor. Y entonces, trabajando con estructuras non-profit, con estructuras muy complejas, he mantenido siempre este principio. Quien me quisiera con C, aceptaba este principio. Sin duda alguna, esto me ha llevado a otro tipo de experiencia. Es la experiencia de pensar por qué tantos hospitales que pertenecen a la así llamada sanidad católica tenían que andar en crisis. No eran capaces de mantener el espíritu original de la caridad que ha inspirado a los fundadores a hacer esa obra. De un lado podrían existir malas gestiones o simplemente la incapacidad de proyectar el futuro, vínculos con el pasado, aridez. Y así me he divertido a hacer este trabajo. Uno de estos hospitales es el Hospital Valduccio di Como, del cual aquí tenemos el primario. Este hospital yo continúo a seguirlo en algún modo. Después decidí que podía cambiar mi vida, tomar las riendas de mi vida, pero en ese momento fui llamada a Roma. Dije no muchas veces, pero había dicho de no tantas veces, no era capaz de confiar en el Señor tantas veces en mi vida. Yo quería ser libre, pero como sabemos, el Señor es mucho más fuerte que nosotros, y entonces en un momento acepté sin saber qué cosa era el Bambino Gesù. Siempre había trabajado en hospitales para adultos, en algunas estructuras para ancianos, pero yo no sabía qué cosa es un hospital pediátrico. No sabía ni siquiera dónde es el Bambino Gesù, porque como soy del norte de Italia, no es muy conocido entre nosotros este hospital. Entonces yo llegué sola, sin saber qué cosa habría encontrado. Y por 2 meses no era capaz de amar este hospital. Y después algo cambió. La noche, en vez de estar triste en el estudio con los cálculos, fui a encontrar a los niños con sus familias. Y esto cambió mi mirada, y esto cambió mi vida. Hoy estoy profundamente enamorada de este hospital. Y no tengo un gran mérito en este hospital porque son solo 3 años desde que estoy. Hoy en día es el primer hospital europeo en pediatría, es un hospital abierto al mundo, es un hospital donde de verdad la ciencia y el tratamiento van en el mismo plano. Entonces, esta experiencia que en este momento me está coinvolviendo, es una experiencia que me hace entender mucho más qué cosa es el misterio. El misterio en la relación de tratamiento. El misterio es en primer lugar una mirada, un pararse delante de la persona y mirar profundamente. Se pueden decir tantas palabras, pero si no se sabe en primer lugar estar en silencio, si no se entiende, si no se entra en el misterio del dolor humano, entonces las palabras se vuelven solamente verbos que corren. Y por esto me paré.
Y por esto comencé a trabajar para que este hospital no fuera una empresa, sino una comunidad. Con tantos encuentros, con tantos colaboradores muy, muy buenos, estamos siendo capaces que nos queremos más, nos hacemos menos irrespetos y poco a poco estamos entendiendo que la primera cosa es pararnos y vernos. La cosa que decía Andrea antes, en primer lugar está la amistad. Y después está el yo soy más bravo, el yo soy más capaz. Por esto os quería leer un breve trato. Daniele Mencareni llegó, trabajaba en una cooperativa que limpiaba el hospital. Hoy es un escritor de la RAI y publicó un libro que presentaremos dentro de poco, La Casa de las Miradas. Antes de irme, paso de frente a la ludoteca donde están los niños. Hay algo que me atrae y que me hace vivir el momento. Es el mundo de personas que hay delante, padres e hijos, tantísimos, niños entre 5 y 6 años hasta los 12. Tienen todos una cosa en común, como soldados del mismo ejército. Todos ellos, casi todos ellos, sin cabello, una máscara para cubrir la nariz y la boca. No tiene... Probo a contarlos. Me quedo a mirar una mamá, una joven que en un otro momento, en otro modo, hubiera parado o hubiera tratado de cortejar. Y trato de ver todo esto con normalidad. Trato de convivir con todo esto. Todo me appartiene y yo apartengo al todo. Así me dice mi corazón. Hecho nada de esta multitud en espera. Esto quiere decir que en cualquier trabajo dentro del hospital, la cosa más importante es la mirada. La cosa más importante es contemplar el misterio, que cada uno lo hace como cree, como es capaz, como el Señor le inspira. Simplemente mover las manos o bater las teclas del computador no es suficiente. La enfermedad necesita siempre un pasaje existencial y pasa a través de la mirada, una mirada interior. La enfermedad de un niño, de un adulto, de un anciano es un puente que abre un camino hacia un conocimiento existencial. Nos lo enseñan todos los días nuestros pequeños pacientes. El año pasado se han transmitido por RAI 3 un documental sobre los niños del Bambino Jesús y una de nuestras niñas decía: el mal se tiene que combatir y tiene que ser vencido con algo que no depende de mí, la profesionalidad de los médicos, con el hospital bueno y también con lo que depende de mí, la acogida, el servicio, una mano que se aprieta. Tenemos que aprender a ver la enfermedad como un espejo que nos permite ver adentro, a conocernos mejor a nosotros mismos y al mismo tiempo confiar en los demás. Y yo creo que esto es uno de los pasos más difíciles de la vida, sobre todo de quienes, como nosotros, ha estado siempre del otro lado de la mesa y nunca ha estado de la otra parte. Y eso nos lo enseñan los niños, los pequeños, nos lo enseñan los ancianos, la necesidad de confiar en los demás. Porque también los niños algunas veces se tienen que separar de la mamá y tienen que confiar al médico, en los enfermeros, y tienen que hacer todo un recorrido que no habrían jamás pensado de hacer, pero confiando y creyendo lo pueden lograr. Una mirada sobre los niños y los jóvenes nos ayuda a entender que los propios límites son parte de lo que tenemos. La mirada cerca al sufrimiento devela el misterio. Y aquí nace el proyecto de la revelación.
la revelación que nace de un encuentro. La relación no es un acto solo de voluntad, sino que es una revelación que nace de un encuentro, de una empatía. Nosotros podemos enseñarle a todos los médicos y a todos los enfermeros cómo tienen que comunicar, pero en primer lugar tenemos que ayudarles a hacer un recorrido interior en el cual ellos entiendan en cualquier fe, pero que entiendan qué quiere decir meterse en relación con el otro. El Papa Francesco en el Evangelium Gaudium dice que saber con certeza que quien sufre se dona a Dios para amar, seguramente será fecundo y dar la fecundidad muchas veces es invisible, inaferrable, no se puede contar. La raíz de las acciones que llega a la raíz del misterio de la vida nos dice que la fecundidad está en las relaciones que saben acoger, que saben escuchar, que saben hacer silencio en la proximidad. Una relación que aspira a la mejoría, que ve en las personas en tratamiento. Y esto me ha enseñado tanto el Papa Francisco. Cada vez que el Papa viene en el hospital a ver a los niños, su encuentro es un encuentro de silencio. Hay una grandísima empatía. Hay una gran comunicación de miradas del corazón. Yo traté de llevar al Papa el 5 de enero en una sede en Palidoro. Estuvimos 5 horas juntos para encontrar a los niños y a las familias. Y en total habrá dicho unas 20 palabras. Pero después me dijo, cuánto sufrimiento, Mariela, cuánto sufrimiento. Y de vez en cuando se relajaba haciendo alguna broma. Después continuaba en este recorrido de absoluto silencio. Nunca dijo las frases que uno puede esperarse de un sacerdote, ni siquiera de un papa. Arriba, coraje. No dijo ninguna palabra. Su comunicación fue el silencio, la escucha, compartir en la profundidad, en la mejor profundidad. Delante de la pregunta ¿por qué los niños sufren? Vosotros sabéis que hay una sola respuesta. Yo no tengo respuesta. Yo simplemente sé que el Padre permitió que su Hijo sufriera en la cruz. Esto es lo que el Papa Francesco está enseñando, con su modo distinto de entrar en relación, que es un modo constituido de una gran empatía, de una gran humanidad. En un encuentro que nos coincidió el 19 de abril del año pasado, a un cierto punto dijo: el bambino Jesús en este último periodo ha crecido tanto, se está volviendo una familia. El enfermo es parte de una familia, porque el bambino Jesús es un testimonio humano, es un hospital católico, y para ser católico, tú en primer lugar tienes que ser humano. Y hoy en día tenemos tanta necesidad de testimoniar la humanidad. En primer lugar viene la humanidad. En la bella muestra de Giobbe, vosotros habéis ilustrado muy bien qué quiere decir el encuentro. Yo lo digo tanto, lo estamos haciendo tanto. Hay muchos padres que quieren tener las respuestas, pero ellos saben que en muchos momentos hay tanto amor que los rodeas, hay tanta pasión para que sus hijos puedan curarse. Pero en la base de todo esto existe la más grande caridad. La primera grande forma de caridad es la ciencia. Como Rosmini decía, del mismo modo que Rossini decía que la más alta forma de caridad es la política. Yo digo que la más alta forma de caridad es la ciencia. La investigación científica va en primer lugar. Yo sufro mucho cuando voy en un hospital católico, entre comillas, y encuentro las políticas viejas,
anticuadas donde no entienden qué quiere decir ver. Yo me pregunto, ¿es esta una buena sanidad? ¿Es esta la caridad? No. Este es simplemente un poco de avidez, de descuido, porque yo creo que quien entre nosotros roba un centésimo a la investigación científica, a la sanidad, a permitir los tratamientos, a permitir que se pueda ir adelante, a permitir que exista una esperanza, este es uno de los delitos más grandes que se pueden hacer, porque roba la esperanza, porque roba la confianza. Y esta ciencia no es solo para nosotros. Y esta ciencia no es solo para los cienciados o para los investigadores jóvenes que con gran trabajo han encontrado algo, pero es para todos. Por esto quiero que el Hospital Bambino Gesù no done simplemente un andare o hacer otras cosas en otros países, sino que done su saber. Hoy en tantos países del mundo, muchos países del mundo, China, Rusia, o en países incluso muy pobres, en Centroáfrica, Siria, en otros países, nuestros médicos van a formar jóvenes médicos, van a formar médicos locales, aportar lo que nosotros, gracias a nuestros recursos, gracias a las capacidades que estas personas tienen, han llevado adelante. Porque la ciencia no es poseer algo, porque la ciencia no es algo por lo cual quien ha hecho el descubrimiento tendrá un grande premio. Es condividir, es hacer un camino, es un bien que pertenece al bien de la humanidad. Yo estoy convencida que la ciencia tiene necesidad de tantos recursos humanos y tiene necesidad de tantos recursos económicos, porque nada se puede desperdiciar, porque ni siquiera un centésimo se puede botar. Pero de verdad, esta pasión que hace posible que la ciencia y la caridad sean una unidad, y como decía Peggy, delante de ellas camine la esperanza, porque en el fondo es esto lo que quiere el hombre. Mi fate voglia di venire un'altra volta. Oye, que quiero volver, ¿eh? Rose. Ahora le toca a Rose. Quisiera pero decir algo personal. Es evidente que el encuentro cristiano, paradójicamente, en vez de resolver o eliminar de forma rápida el problema del sufrimiento del hombre, simplemente hace percibir toda la grandeza y profundidad de ello. Por tanto, cada uno es capaz de hacer lo imposible. Quisiera saludarles a todos. Mi italiano no va a ser perfecto, pero lo voy a intentar. La caridad, ciencia, lo que vuelve al hombre feliz. Lo que tenemos en juego, lo que está en juego, es siempre el hombre. Siempre, cuando hablamos de un ser humano, debemos empezar a partir de uno mismo. Al principio, pensaba que esto fuera egoísmo, pero en honor a la verdad no podemos dar lo que no poseemos.
¿quién soy yo? ¿Y quién es este hombre al que debo curar? Porque no basta con hacer una investigación de la existencia. Tampoco basta con tener una reacción instintiva, ya que esta no nos permite salir de la confusión que caracteriza nuestros días. No saca a relucir el yo, el rostro de nosotros. El análisis nunca es suficiente. Según parece, el hombre puede parecer algo nimio, nada ante sus problemas, la enfermedad o la pobreza o inclusive ante la muerte. O el hombre puede sembrar lo que posee, puede parecer, lo que posee. Hablamos de los enfermos y yo y tú. Permítame citar un gran poeta italiano, Giacomo Leopardi, y decía: ninguna cosa principalmente demuestra la grandeza y la potencia del humano intelecto, ni la altura y nobleza del hombre, que el poder del hombre de conocer y de comprender enteramente y sentir fuertemente su pequeñez. Cuando él, considerando la pluralidad de los mundos, siente que es la infinitésima parte de un globo, que es la mínima parte de uno de los infinitos sistemas que componen el mundo. Y en esta consideración asombra por su pequeñez y, sintiéndola profundamente y volviéndola a mirar, se confunde casi con la nada y casi se pierde en el pensamiento de la inmensidad de las cosas y se siente tan perdido en la inmensidad incomprensible de la existencia. Por tanto, con este acto y con este pensamiento, él da la mejor prueba de su nobleza, de la fuerza y de la inmensa capacidad de su mente, que está encerrada en tan pequeño y diminuto ser. Puede llegar a conocer y a comprender cosas mucho más superiores de su naturaleza y puede abarcar y contener con el pensamiento esta misma inmensidad de la existencia y de las cosas. Esto me ha sorprendido y yo me planteaba esta pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la persona humana y qué es lo que lo vuelve feliz? Yo empecé a trabajar con entusiasmo, con ganas de ayudar y, si es posible, también de curar a todos. Y yo trabajo con los que están enfermos de SIDA y con sus huérfanos, con sus familias, en los barrios pobres de la ciudad de Kampala, capital de Uganda. Me doté con todo el conocimiento y con todos los recursos que tenía a mi disposición. Pensaba que esto era suficiente, pero lo que parecía obvio en realidad no lo era. Por ejemplo, yo escribí fichas para apuntar cuando los pacientes tomaban medicinas o antirretrovirales, y estas fichas eran rellenadas súper bien, no se hablaba de primitivos. Pero aunque la rellenaban súper bien, las pastillas se acababan en la basura y la misma comida se vendía para comprar alcohol o otras cosas. Los chicos a los que les mandaba al colegio preferían quedarse por las calles o preferían rebuscar en la basura o vender cosas que no tenía sentido vender. Estas personas decían que eran
las personas que se definían amigos míos, en realidad, y esto es lo peor, son las personas que me han hecho sufrir más, hasta el punto en el que yo en un momento dado quería escaparme en una isla desierta con algún animal pero sin hombres. Cada día veía a personas morir o personas que me decepcionaban, pero lo que yo había estudiado o proyectado en realidad era diferente. Por tanto, fui en crisis y mi maestro me ha pescado, entre comillas, me ha educado y me ha enseñado lo que me faltaba. Es decir, ¿quién es el hombre y quién soy yo? El hombre es una relación a través de la que uno puede descubrir que es alguien. Es una relación. Don Giussani me ha desvelado quién soy yo y quién es aquel hombre al que yo tenía que curar. Ha establecido el contenido y el método de mi trabajo. Es decir, comunicarles a todos la grandeza, el valor y la dignidad de todos y cada uno de los hombres. De esta forma, hemos emprendido el Meeting Point International. Antes se llamaba Meeting Point Kampala, pero después hemos querido llamarlo International, internacional, para hacer hincapié en el hecho de que el corazón del hombre es internacional. Y el corazón es igual para todos y cada persona debe ser mirada y considerada en su integridad. Nosotros estamos involucrados en una aventura con los enfermos de SIDA, los huérfanos, los pobres, las personas locas, y queremos hacerles entender que estas personas no se definen a raíz de su situación, sino que son más grandes de cualquier condición que estén encarando. Nuestro trabajo está basado en la educación a cualquier nivel, ya que para nosotros la educación es el recurso principal para descubrirnos a nosotros mismos. El método que nosotros utilizamos nos permite no borrar la situación. Lo que nos permite hacer es ir más allá, como nos enseña Don Giussani. Nos permite buscar la correspondencia entre lo real y la conciencia de nosotros mismos, permitiéndonos descubrir la hipótesis unitaria que lo explica todo. ¿Por qué utilizamos este método? Yo también empecé a vivir y trabajar cuando alguien me dijo, tú me perteneces. Don Giussani no me conocía. Era patente que yo no era nada. Aún así, me sentí querida y deseada. Como si su mirada me dijera, yo quiero estar contigo, tú tienes un valor infinito. A partir de esta mirada ha nacido todo. He descubierto que no me definían mis límites o mis defectos. A partir de esta mirada, he empezado a intuir un significado para mi vida, como si una luz hubiese iluminado todo. Y de esta forma yo he descubierto la verdad de mi vida. Y a partir de aquí, emprendí un camino de atracción y de ternura hacia mi vida y aquella de los demás. Empecé a vivir y a trabajar cuando conseguí responder de forma concreta a esta pregunta, ¿quién soy yo? Cuando esta pregunta ha encontrado una respuesta en rostros bien definidos, con nombres y apellidos. Entonces, en este momento yo me he sentido libre. Paradójicamente, me he librado, me he vuelto una persona libre perteneciendo, es decir, teniendo una conexión. Cuando tú eres libre, por fin puedes encararte a toda la realidad sin miedo. Puedes encararte a todo porque sabes a quién perteneces. Aquellos que son libres ya no exigen cosas de los demás porque lo tienen todo. Yo me sentí grande, libre y protagonista de la realidad
justamente porque Don Jus me ha desvelado quién soy yo. Por ejemplo, cuando me encontré con Don Giussani en primera persona, cara a cara con él, y yo me quejaba porque yo no tenía nada y no era nada, me quejaba de mi pobreza, me quejaba de mi incapacidad y de mis pecados. Entonces él me miró a la cara, me cogió mi mano y me dijo: pero Ros, tú no sabes que sí, aunque hubiese sido el único hombre en la tierra, Dios habría venido de todas formas. No, Dios se ha parado y ha venido justamente por ti. Ha venido a por ti. Él no se encarna, no viene aquí en esta tierra por un grupo de hombrecillos, porque ante Dios cada hombre es único, especial, es como un primogénito, es como un hijo único, el único hijo que tiene. Entonces ha venido aquí para ti y se ha muerto por ti, para que tú no pierdas tu nada. Este era un mundo entero y completamente diferente para mí, porque no había dicho que yo tenía algo importante, sino que mi nada era algo importante. Y después, un amigo cuyo nombre es Papa Benedetto, Lo siento, amigo, porque yo lo llamo Benedetto porque para mí es como un amigo. Sus palabras y las de Don Giussani parecen las mismas, ¿no? Porque en el Deus Caritas Est ha hablado del amor de Dios como si fuera una especie de locura divina, entre comillas. En el Deus Caritas Est, repito. Y esto ha creado mucho desorden en mi vida, la ha volcado entera y completamente, porque ha descolocado la forma en la que yo me pensaba a mí misma, los demás, la forma en la que yo como, bebo, duermo, me despierto, lloro, río, todo ha cobrado un nuevo calibre, un valor diferente del que no os podéis tampoco imaginar. Don Giussani me ha desvelado que Dios ha hecho por mí mucho más de lo que era necesario. Se ha sacrificado, donado entera y completamente a mí como don total de sí mismo. Y para mí la caridad es justamente esto. Es Dios que sale afuera de sí mismo a través de una locura divina. Tú actúas de una forma porque existe este origen en tu humanidad que vibra en tus entrañas. Y si en el instante no existe esta caridad, entonces ninguno de nosotros, aquí o afuera, puede existir. Él se ha sacrificado por nosotros para que podamos ser felices, para que podamos seguir nuestro destino. Les voy a leer las palabras de Papa Benedetto. cuando lo trovo ve la leggo. Bueno, cuando lo encuentro ya os lo voy a leer, lo que decía el Papa Benedicto. Il mio lavoro è Mi trabajo es el hecho de que el valor de la persona puede salir a flote y esclarecerse. De esta forma yo puedo ofrecer una amistad específica a la que todos pueden pertenecer. El yo que pertenece tiene una conciencia unida, se vuelve protagonista, señor de la realidad, no porque la posee, sino que porque la descubre que está creada a raíz del proyecto que no le pertenece. Por eso, en mi trabajo, he elegido
como símbolo de el MPI, Meeting Point International, el Ícaro de Matisse, el cuadro, porque yo pretendía que todos pudiesen dirigir su mirada hacia el corazón rojo. Es un pequeño puntecillo, un punto muy pequeño que parece nada. Aún así, le da luz a todo el cuadro. Es un hombre que parece nada con todos sus problemas, su enfermedad, su pobreza, la mezquinidad, que parece borrarlo cada día. En cambio, es un hombre grande. Mi yo es un pequeño punto, un granecito, un trocito de polvo, no sé, algo muy pequeño. Don Giussani hablaba de un pequeño punto negro, una especie de granito, un aliento que no consigue ser sí mismo si no pertenece. Sin la pertenencia, el yo se agarra un poquito por aquí, un poquito por ahí, se agarra a todo lo que tiene por delante, pero esto, con el pasar del tiempo, paulatinamente te deja un sabor de boca amargo, como dice Carrón. Y yo, de esta forma, también he visto suceder a los demás lo que me había sucedido a mí. Por ejemplo, una mujer llamada Lucy, que había sufrido a causa de los rebeldes, había seguido un tratamiento porque estaba traumatizada. Entonces los psicólogos la ayudaban a superar el trauma. Después se escapó del norte, llegó a Kampala porque le habían dicho cosas acerca de mí, ¿no? Cuando luego ha venido aquí conmigo, tenía el rostro desfigurado a causa de los rebeldes, desfigurado el rostro y el cuerpo, y también su mente estaba completamente traumatizada. Y yo le dije cuando me encontré con ella: tú no eres el horror que te ha sucedido, tú eres el valor infinito que viene de Dios y que te permite ser y que te ama. Hoy ella dice que el único dolor que tiene es que ha matado, pero no puede ir a arrodillarse ante aquellos a los que ha matado para pedirles perdón. Usemos como ejemplo la danza. Ellas dicen, un día en el que se presentan cuando llegó el embajador italiano, ellas se presentaron ahí con la foto. Cada una de ellas danzaba con la foto. Miraban y sonreían. Yo no sabía qué ha ocurrido. ¿Por qué miran a su propia foto y sonríen? Entonces, yo que no entendía, fui ante el embajador. Dijeron: tú no debes preocuparte del hecho de que nosotros somos personas pobres enfermas, porque somos ricos, somos mucho más ricos que todo el mundo, porque esta foto es nuestra identidad. Es la identidad que nosotros hemos encontrado y nosotras danzamos porque hemos encontrado a nosotras mismas. Otro ejemplo es este. Cuando les dije que había terremoto en los Estados Unidos, dije: vamos a orar juntos por aquellas personas que se han quedado sin casa. Vamos a rezar por los niños también. Y me ha reprochado diciendo: mira, pero tú cuando has venido aquí no has orado. También nosotros exigimos conmovernos ante los problemas de los demás, porque estas personas que sufren en los Estados Unidos nos pertenecen, estas personas son nuestras. Y yo he pensado, he dado las pautas y estas personas no las han seguido, no me han obedecido. Entonces me he ido. Cuando después he llegado, me han dicho: nos hemos organizado ya en pequeños grupos y lo que haremos va a ser dividirnos en grupos de 10 e intentaremos coger rocas, romperlas para poderlas mandar en los Estados Unidos. Entonces, lo que ahorraremos
con este trabajo se lo mandaremos a los Estados Unidos. El problema es que yo no había pensado que podían contribuir de esta forma. En pocas semanas ya habían ahorrado $2,000. Lo que me ha dejado sorprendida fue un mendigo que llegó con una bolsita diciendo: yo también quiero dar un aporte por la vida de una persona. Yo también quiero que aquel niño que está en la calle New Orleans pueda tener un bocadillo. Eso significa que el corazón, cuando se descubre a sí mismo, descubre su naturaleza. Cuando invitamos al embajador estadounidense para que recibiera y aceptara este dinero, se había difundido la noticia, entonces llegaron también periodistas que se habían quedado escandalizados, sorprendidos, porque dijeron: no, son los Estados Unidos que tienen que dar dinero a África, no es África que tiene que ayudar a los Estados Unidos. Una mujer pesaba casi 35 kilos y se tira y dice: el corazón del hombre es internacional, no tiene colores, razas, y se conmueve. Questo aggiunto il nome Meeting Point. Y de ahí que añadimos el nombre Meeting Point International, porque pretendíamos vivir siguiendo lo que le da aliento a nuestro corazón. Después llegaron las mujeres que en un momento dado dijeron: nuestros hijos van a los colegios de los demás y vuelven como todos. No descubren lo que nosotros hemos descubrido. Nosotros queremos un colegio. Vamos a ver un video ahora. School was wanted, first of all, by me. Este colegio lo hemos deseado nosotros y también las mujeres del International Meeting Point. The value that the women need. El valor que las mujeres han descubierto dentro de sí lo han deseado también para sus niños, porque querían que sus hijos pudiesen ser educados como ellas mismas fueron educadas. Han creado collares y después los han vendido. Hablamos de hacia 48.000 collares vendidos en Europa para dar un aporte a la construcción del colegio. Y de esta forma se ha creado el colegio. Estar aquí en el colegio es algo bonito porque me hace sentir que yo pertenezco a un lugar. Las personas me quieren siempre feliz, se interesan por mi destino, son personas que aman a mi destino. The way we treat our students is La forma en la que tratamos a nuestros estudiantes es muy diferente con respecto a la forma en la que les tratan en otras partes. Nosotros no les tenemos miedo.
En este colegio yo he descubierto realmente el verdadero significado del trabajo, el verdadero significado de la enseñanza. ¿Qué está haciendo este colegio por los estudiantes? Para mí y para todos es reconocer que existe una belleza para nosotros, que nosotros podemos vivir esta belleza. Ayudándonos a descubrir quiénes somos nosotros. A mí me gustaría que cualquiera que nos ayude no necesitemos soporte. Nosotros deseamos que todos, en especial los amigos que vienen aquí, puedan ayudarnos, pero nos gustaría que descubrieran su valor y su dignidad. Y nos gustaría estar juntos en este descubrimiento, en esta aventura. Es una aventura real, una aventura bonita, porque se trata de observar a nuestros cuerpos, nosotros mismos, como un valor, porque somos amados. Más agradecido por el hecho de que puedo llegar y enseñar a mis estudiantes con la pasión y el deseo, porque yo puedo ver cómo soy amado y esto me permite mirarles a ellos con este amor total. Nosotros utilizamos de todo, la música, la danza, de cualquier cultura, inclusive de la cultura italiana. Nadie nos impide intentar hablar de lo desconocido o ir más allá de lo que conocemos. Nada nos impide ir en montañas, ir a montañas, colinas, lagos, ríos para descubrir la belleza. Porque a través de la belleza nosotros descubrimos que lo feo no nos define. Lo que sí nos define es esta belleza, belleza con B en mayúsculas. Y trabajamos con grupos para introducir las personas al significado de todo lo que les rodea. Y esto ocasiona una explosión maravillosa de descubrimiento que se convierte en una cadena educativa. Y ya voy concluyendo. Les cuento muy brevemente esto. El ejemplo de grupos de ahorro como se hacen en los bancos. Las mujeres al final del año se dan cuenta de que han ahorrado mucho dinero. Entonces también ellas había muchas personas que querían aprender a hacer así, personas que estaban cerca, ¿no? Había una cajita con la llave, habían ahorrado, cada semana y cada mes ponían sus ahorros y cerraban la cajita. Pero ¿cuál es el problema de este grupo que quería aprender de nosotros? El problema es el jefe, porque la secretaria es el jefe del grupo. Se ha escapado con la cajita del dinero, con la caja fuerte.
Y este grupo de personas ha vuelto llorando y acercándose a las mujeres para decirle que su jefe se había escapado con la caja fuerte. Una mujer analfabeta se levanta y hablando con un inglés, chapurreándolo un poquito, diciendo: no vengáis aquí a confundirnos. Nosotros hemos descubierto nuestro valor, el valor del dinero, y nosotros por eso ahorramos. Entonces no basta con hacer proyectos, sino que es necesaria la presencia de una persona que quiere, una persona que ayuda a darle un significado verdadero a los estándares, a las pautas y a los indicadores que, aunque son útiles, ayudarían solo a ahogar a las personas. Entonces creo que es inútil añadir algo más. Cierro tratando de leer una frase que leí hoy, mira, en la muestra sobre Job, una muestra muy bella, y creo que nos puede ayudar. Nos puede ayudar para entender cómo lo que hemos escuchado no es simplemente un reto intelectual, en algún modo el cristianismo implica más que dar una respuesta, suscita el problema del sufrimiento, porque en vez de dar una respuesta a este problema, no solo da una respuesta. Si nosotros, además de nuestra experiencia diaria, no hubiéramos adquirido una razonable confianza que la realidad, a fin de cuentas, es justa y buena, yo creo que la grandeza del encuentro de hoy es haber tenido el coraje de comenzar con este tema esta semana. La grandeza está en el hecho que esta mirada, de la cual todos nos han hablado, que cambia el modo de trabajar, de entrar en relación con los colegas, de entrar a dirigir un hospital o de gestionar y pasar de la cura del SIDA a la escuela o organizar los safaris, pero porque vosotros no lo sabéis, pero Rose también organiza los safaris. Está en nosotros, llena frecuentemente, incluso en modo inconsciente, nuestros hospitales, nuestras familias, nuestras relaciones. Necesitamos alguien que nos ayude, que alguien junto a nosotros nos ayude a tener todo esto en pie. Gracias a vosotros y buenas noches.